Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, profesora. Perfecto, bueno, vamos a dar inicio primero con las exposiciones que nos falta. Si mal no recuerdo, me faltaba la de dos personas, la de Jessica y ¿cuál es la otra que me faltaba? ¿La de Esmeralda? Profa, y la mía también. ¿Quién? ¿Marjorie? Sí. Ah, entonces no, entonces nada más es Marjorie y Jessica. Cualquiera de las dos que guste iniciar, no hay ningún problema. Ya nada más díganme para que obviamente la otra persona no comparta su material. Jessica, ¿gusta Pues, iniciar? Ah, usted Marjorie como quiera. pues yo primero, está bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora te dejo la pantalla para que puedas compartir tu material. Bueno, yo voy a hablar sobre la extinción de especies y pérdida de biodiversidad. Bueno, pues ¿qué es una extinción? La extinción es la pérdida total de una especie en el planeta, pues las de las cables, pues estas son pues causadas por el cambio climático, el vulcanismo, inundaciones, sequías, al igual que la flora y la fauna, que se deben al impacto indirecto o indirecto pues de las actividades humanas. Bueno, durante miles de años y por diversas razones se han producido 5 grandes extinciones, que es la extinción del Ordovícico, extinción del Devónico, extinción del Pérmico, extinción del Triásico y extinción del Cretácico. Bueno, estas son conocidas como las 5 extinciones masivas y en la actualidad, pues debido a las acciones que hacemos nosotros como seres humanos, el planeta está al borde de una denominada sexta gran extinción. Algunos de los cuales se verán afectados es España, México, Perú y el mundo. Bueno, ¿cuántos animales están en peligro de extinción? Bueno, según datos de la Unión Internacional, hay aproximadamente 5.200 especies de animales y de las cuales se encuentran en peligro de extinción. Por clase se encuentran en peligro el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. La causa de que los animales estén en peligro de extinción, bueno, hay aproximadamente, existen múltiples causas de las cuales una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Una de las mayores amenazas se encuentran en la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y el tráfico ilegal y la introducción de especies exóticas. Bueno, ¿cómo podemos evitar una extinción? Alguna de ellas sería evitar la fragmentación de sus hábitats, al igual que la creación y reservas de naturales, el fenómeno de programas, reproducción y reintroducción de mejora genética. Un ejemplo de ello sería la deforestación, perseguir y castigar con dureza, la caza ilegal y el tráfico de especies, que por su parte sería la contaminación y el cambio climático. Algunas de las especies que están en peligro de extinción en México es el lobo marino, la vaquita marina, el jaguar y el oso negro, entre otros. Bueno, yo encontré 3 leyes que, que tienen que ver con la importancia del derecho ambiental, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Bueno, esta primera ley nos dice que pues es restablecer la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
así como la protección al ambiente en el territorio nacional. Y la Ley General Federal de Sanidad Animal nos dice que tiene como objeto fijar bases para el diagnóstico, preservación y control de erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales. Y la Ley General de Vida Silvestre, diversas normas mexicanas, pues esta tiene como objetivo establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos y estados y municipios, de la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Bueno, ¿qué es biodiversidad? La biodiversidad abarca diversas especies que son las plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. Un ejemplo de ellos serían pues, los pulmones del mundo, que este concepto incluye varios niveles de la organización biológica, ya que pues gracias a ellos se absorben enormemente cantidades de dióxido de carbono que circulan en la atmósfera para proteger los pulmones de la Tierra, pues es fundamental pues preservar la biodiversidad del planeta y combatir el calentamiento global. Las principales causas pues son el cambio climático, la contaminación, la destrucción de hábitats, especies exóticas invasoras y sobreexplotación del medio rural, del medio natural, perdón. ¿Cuál es la importancia que tiene con el derecho ambiental? Bueno, pues la importancia que tiene con la biodiversidad para el ser humano. Bueno, la biodiversidad biológica también beneficia al ser humano de manera indirecta a través del mantenimiento de servicios ambientales, pues gracias a ellos contamos con aire limpio y aguas frescas. Además de esto, pues contribuye a la regulación del clima y el control de plagas. Bueno, la relación que tiene entre la biodiversidad y los derechos humanos, pues es que las personas dependen directamente de los recursos naturales locales para su subsistencia, como la comunidad locales e indígenas, al igual que pues el agotamiento de las plantas, animales silvestres, la desaparición de elementos naturales, como son asociados a sus creencias y religiones. Bueno, las normas jurídicas y políticas nacionales para nuestro país se ha vinculado pues, a los diversos instrumentos internacionales que son pues en materia de derechos humanos, como la Convención para la Protección de la Flora y la Fauna. Yo encontré que en el artículo 4 constitucional pues reconoce los derechos a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la salud, al acceso y disposición de saneamiento del agua. Bueno, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, bueno, nos habla sobre lo que es la flora y la fauna silvestre. Yo encontré que son 12 pues, artículos que van del 79 al 87 bis 2. Y bueno, como propuesta, pues sería pues ir a visitar zoológicos o acuarios y asegurarnos de que los animales pues estén bien cuidados y que tengan todo lo que necesitan para vivir. Usualmente un buen zoológico o acuario posee animales libres y desarrollan programas para garantizar su supervivencia, incluyendo programas de reproducción, de introducción en sus ambientes naturales y educación en ambientes especializados. Y bueno, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que son en el artículo 81 y 83, pues vamos a hablar pues, sobre y ya eso sería todo, Benito. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere contribuir o realizar algún comentario acerca del trabajo que nos acaba de presentar su compañera Marjorie? ¿No? Bueno, vamos a comentar de manera rapidísima acerca del trabajo que nos acaba de presentar. Que nos acaba de presentar su compañera Marjorie. Ella nos habló de una problemática muy importante porque la realidad es que todos hemos sido testigos de paulatinamente cómo hemos ido encontrando esta eliminación de especies. Una pauta y una parte muy importante que su compañera nos acaba de mencionar fue lo relativo a todos los factores que han provocado precisamente estas extinciones y claramente nos podemos dar cuenta que no es un fenómeno actual o que no es un fenómeno nuevo, solamente que actualmente lo vemos más palpable. Entre ellos, si nos dimos cuenta, entre todas y cada uno de los factores o elementos que ella mencionó, nos podemos percatar que la mayoría son completamente realizados por actividades humanas y eso es una de las cuestiones más importantes, porque no solamente eliminamos especies
a raíz propiamente de esas actividades socioeconómicas o a raíz de esas actividades a través de las cuales nosotros nos aprovechamos de los recursos, entre ellos pues podrían ser los propios animales. La realidad es que no, con el simple hecho de los temas relacionados anteriormente, como la contaminación del agua, la contaminación del ambiente, la tala de árboles, etcétera, estamos generando esta misma extinción. Otra situación muy importante, si se dieron cuenta en las estadísticas que mostró su compañera, nos hizo dos partes muy importantes. Entre ellas marcaba la numeración o el porcentaje de especies que están siendo extintas dependiendo al grupo al que pertenecen, al grupo biológico. Si nos dimos cuenta, los menos extintos son las aves. Y claramente esto nos da una parte de la actividad humana, porque las aves están menos al alcance de nosotros y de todos estos elementos contaminantes y de esta generación de actividad. Sin en cambio, ¿cuáles son los más afectados? Está entre el punto de los mamíferos, pero también entre el punto de los peces. Pues imagínense la gran cantidad de vertimiento, por ejemplo, su compañera que había tocado el tema de contaminación del agua, el vertimiento, cuántas especies no mata día a día, mes a mes o año con año. Su compañero hizo muy buena relación con instrumentos completamente legales y completamente jurídicos que nos hablan precisamente de la fomentación a esta protección de los tipos de especies en general, mucho más, pues claramente a las que están en peligro de extinción. Si se dieron cuenta de los tres lineamientos que su compañera nos indicó, por lo menos dos sí los vimos. En el caso de la Ley de Equilibrio Ecológico y en la Ley de Protección a la Vida Silvestre, que fue obviamente la que está completamente enfocada a lo que nos comentaba su compañera. De hecho, vimos una funcionalidad actual, por lo menos dentro de nuestro país, que está dando muy buenos resultados y que tiene mucho que ver con la propuesta final que ella realizó. Recordarán que platicamos acerca de las UMAS en algún momento o estas unidades de protección, pues precisamente estas unidades de protección a la vida silvestre ayudan y fomentan a que las especies estén en buenas condiciones, pero no basta solo con preservarlas o con conservarlas. También se tiene que ver el mecanismo de que se desarrollen de manera libre, porque muchos de ellos pertenecen a sus hábitats naturales. ¿Qué quiere decir? Que no podemos pretender tenerlos como mascotas, ni tenerlos aislados, ni mucho menos. Y otra de las cosas importantes que también está dentro de las generaciones, no solamente nacionales, sino lo que también busca generar la comunidad internacional, que es precisamente esta parte de la repoblación o esta parte de la reproducción. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya estoy notando como país que tengo una especie determinada en peligro de extinción dentro de mi territorio, pues obviamente rescate a los ejemplares y busque la manera de poder repoblar. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos la situación de una parte muy interesante que también está vinculada con una legislación que ya vimos y que era precisamente la de la modificación o los organismos genéticamente modificados. Si se dieron cuenta, en una de las partes que su compañera nos platicó, nos comentó, mencionó esta parte, que era una de las propuestas que se tienen actualmente, que se pueda modificar propiamente a las especies para que puedan tener una mayor resistencia y claramente se puedan adaptar y con ello evitemos propiamente que perezcan y pues que caigan ya en un estado de peligro de extinción. Bueno, muy interesante el tema de su compañera, muy bien abordado y sobre todo muy bien expresado, sobre todo en cuestiones visuales. Igual si se percataron, su compañera tenía ideas externas o aportaciones externas que no estaban planteadas necesariamente en las diapositivas. Por eso sus diapositivas fueron muy concisas porque ya tenía mayor información con la cual complementar lo que nos estaba diciendo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quién me falta? Me falta Jessica, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Mi tema es acerca de la contaminación microbiológica. Pero para empezar tenemos que saber qué es la contaminación, qué es la contaminación microbiológica y se considera como una alteración en un proceso, en un producto o en un sistema, ya que va a tener agentes contaminantes muy independientes al medio, que son conocidos como microorganismos.
Ahora, ¿qué es la contaminación microbiológica en los alimentos? En los alimentos se lleva de determinadas y principales fuentes de contaminación, ya que los alimentos y las materias primas llegan a presentar lo que son las bacterias y también presentan lo que son elementos patógenos que se van a llevar a manifestar durante el análisis de las muestras y de algunos cultivos que tienen estos alimentos. Entre algunas de las materias primas encontramos que estos tipos de contaminaciones microbiológicos y microorganismos se encuentran en la leche y productos derivados, en las carnes, pescados y huevos, en las legumbres, los frutos secos y las pastas, en los vegetales, como pueden ser las frutas y las hortalizas, los cereales y productos que también tienen algún determinado fin para el mismo consumo que los cereales, las mantecas, las grasas y los aceites. ¿Cuáles son las consecuencias que puede haber por este tipo de contaminación? Hay diferentes tipos de consecuencias. La principal es la salud pública, que se puede decir que es la principal consecuencia, ya que en esta se va a ver afectado lo que es la salud de las personas y esto va a hacer que las personas lleguen a enfermarse y que también presenten lo que son actitudes incapacitadas para poder desarrollar sus actividades diarias. La pérdida de alimentos. La contaminación de los alimentos también lo que hace es que su consumo se ve afectado porque ya existen lo que son muchos patentes patógenos que van a causar que la población deje de consumir este tipo de alimentos. Las económicas, ya que las empresas van a tener una gran pérdida en lo que serían sus producciones y también va a hacer que las personas por parte del Estado tengan que solucionar este tipo de situaciones, ya que está afectando, además de la salud, la integridad de las personas y las legales, ya que, como sabemos, al momento de que una empresa o una industria llegue a hacer este tipo de alimentos que causen alguna consecuencia, lo que se hace es presentar problemas legales, ya que está afectando al consumidor y se van a involucrar lo que son las demandas penales. Casos de este tipo de contaminación. Hay muchos casos para este tipo de contaminación, pero el que me enfoqué más fue en uno que fue en México, que es conocido como la bacteria Escherichia coli, que forma parte del trato digestivo del ser humano, ya que se presenta en el aparato digestivo, en el circulatorio, en el urinario y en el nervioso. Esta es una bacteria que se va presentando poco a poco y después va surgiendo de una forma más potente. Y la cepa E. coli esteropatogénica es una de las causas más comunes que causan lo que son la diarrea, sobre todo en los niños y en las personas mayores. Normalmente estos patógenos permanecen en el organismo, ya que se ingieren muchos alimentos que ya están contaminados. Y el ejemplo es que en marzo del 2018 se llegaron a enfermar 117 niños, en los cuales 4 centros de desarrollo infantil en Jalisco, México, tuvieron que hacer algo para frenar este tipo de caso. Y los síntomas fueron que tenían diarrea, dolor abdominal y fiebre, ya que todos los niños lograron superar esta enfermedad, se hicieron análisis y también se hicieron exámenes para que se pudiera controlar esta epidemia que estaba surgiendo y además de esto también lo que se hizo fue en las industrias y todas las empresas que fabrican alimentos tener como más medidas de precaución para que dejaran de ocurrir este tipo de enfermedades. Medidas para poder prevenir esta contaminación y la norma. Para poder hacer un análisis, lo que se hizo fue hacer un método de sedimentación en el cual consistía en dejar expuestas durante un tiempo determinado placas y estas placas eran en un medio de cultivo
Este método lo que iba a hacer era que había factores que alteraban lo que era la sedimentación, ya que se daban por lo del aire y también se daban porque en ocasiones se presentaba que había mucho viento y lo que se hacía era hacer un análisis con el aire, el suelo y con el medio ambiente que se presentaba en ese momento para poder ver los patógenos que tenían los alimentos o los centros de cultivo. Hay otro método que es el método de filtración e impacto, que es el que evita la alteración de los resultados, ya que para esta aplicación se utilizaba un aparato y este aparato lo que era dar un volumen para evitar que el aire hiciera un tipo de consecuencia al medio ambiente o que hiciera que los alimentos se dañaran. Otro que también se hizo fue uno que se conoce como ARIS-TEST, que ya es un equipo diseñado y ya está bastante fabricado para hacer lo que es un laboratorio en el cual se analiza de forma más profunda y de forma más detallada los alimentos y la calidad que estos tienen. ¿Cómo funciona el AIR test? Este es un sistema que su principal principio de funcionamiento es que ya tiene lo que es el impacto directo en los microorganismos a través de una criba sobre un medio de cultivo. El caudal y la velocidad del aire están controlados, ya que lo que va a hacer es permitir dar un análisis mucho más detallado y además de darlo mucho más detallado, va a hacer que los microorganismos ya no puedan entrar tan fácilmente y al momento de entrar puedan ser detectados de mejor manera para evitar que los alimentos estén contaminados y también evitar que en el medio en donde se está contaminando pueda haber otros microorganismos que protejan. Medidas de prevención por parte de los ciudadanos para evitar un contagio de este tipo de contaminación. Son como recomendaciones y la primera sería separar los alimentos, ya que son los que son para el consumo y los que son muy independientemente para poder usar en otra ocasión. El segundo sería que al partir las frutas, las verduras o lo que se desea partir en ese momento, cada que se llegue a partir alguna fruta o alguna verdura nueva, se laven los utensilios que se van a utilizar. El tercero sería al usar el microondas para poder calentar algún tipo de alimento, se debería de cubrir, ya que al dejarlo al descubierto lo que hace es que los microorganismos estén todavía más vivos y se puedan centrar en los alimentos. El cuarto sería que al querer descongelar algún tipo de alimento, lo que mayormente se hace es que se pone a temperatura ambiente y también se pone en zonas en donde hay mucha gente, ya que algunas personas llegan a considerar que poniéndolo en un lugar así X para que se descongele este alimento, el proceso va a acelerar, pero lo único que también causa es que los microorganismos estén en el aire y que también puedan contaminar a los otros alimentos. El 5 es que no se llene el refrigerador, ya que hay muchos alimentos que tienen muchas bacterias y microorganismos y estos son muy independientes a los que tienen las leches, a los que tienen los huevos. Y lo que causa es que haya una difusión entre microorganismos y al momento de que se abre el refrigerador, lo que se hace es exponer a los microorganismos y que también se queden de alguna u otra forma pegados en las manos y esto va a causar una consecuencia más grave. Y el último ya sería lo que es el uso básico del lavado de manos y los alimentos y también dejar de usar el celular cada que se cocine, ya que, como se sabe, el celular también le quedan microorganismos. La conclusión y la relación con el derecho. La conclusión, yo puse que este tema en lo general muchas personas desconocen o quizás
sí lo conocen, pero no llegan a tomar las medidas de precaución que son necesarias. Y la relación con el derecho es que también en un artículo constitucional habla acerca de la salud, en el cual nos dice que el gobierno es responsable de que las personas tengan una salud saludable y que además de esto las personas puedan desarrollar sus actividades de una forma saludable. Pero en ocasiones también lo que nosotros hacemos es que además de decir que las fábricas o todas estas industrias que se dedican al consumo y la producción de alimentos, se les echa la culpa, pero nosotros no tenemos como que las medidas de precaución necesarias para evitar que estos microorganismos salgan todavía más al flote. Y ya eso sería todo. Muy bien, Jessica. ¿Alguien que tenga alguna contribución, algún comentario acerca del trabajo de su compañera? Adelante, Claudia, por favor. Ya, disculpe. De las medidas de prevención, Jessy, ¿cuál es la que más realizas tú? Por lo regular, la que más llego a utilizar o la que más llego a realizar es no llenar el refrigerador, porque al menos sí tenía la idea de que cuando se deja algún alimento sin cubrir, lo que se hace es que las bacterias salgan a flote. Gracias. Muy bien, sí, efectivamente, si nos damos cuenta, el tema de su compañera fue muy apegado a la parte de la sanidad. Y es muy importante, porque recuerden que lo comentamos desde que iniciamos la materia. Cuando hablamos de derecho ambiental, no única y exclusivamente nos referimos propiamente al impacto ambiental que se genera a todo nuestro medio ambiente y a todos nuestros recursos, sino comprender que todos esos efectos negativos que recaen acerca del medio ambiente y que por ellos han tenido que ver regulados a través del derecho, a través de las leyes, al final de cuentas tienen una repercusión directa, y la repercusión directa es sobre todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Muchas de las veces decimos, bueno, ¿y yo como por qué voy a dejar de contaminar? O a mí qué me importa si está cambiando el clima, o a mí qué me importa si hay mucha contaminación por los vehículos. No, la realidad es que sí nos importa, porque al final de cuentas, gran parte de eso recae precisamente en algo que sí ingresa directamente a nuestro organismo, y entre ellos pues tenemos esta contaminación microbiológica. Mucha de ella sí había sido ocasionada a través de los procesos, estos procesos industriales que recibían propiamente los alimentos que ingerimos. Y lo comentábamos, si mal no recuerdo, en algún momento. Todo eso ha generado condiciones de vida precarias en todos nosotros. Recordemos que en la actualidad, a comparación de hace 50 años, la calidad, más bien la esperanza de vida, era una esperanza de vida menor. Técnicamente ahorita tenemos una esperanza de vida de 80 y tantos años. Sin embargo, hablamos de 80 y tantos años, pero ya con muchos medicamentos, con mucha salud mermada, con intervenciones quirúrgicas, solamente alargamos la vida de una manera artificial. Y contamos en la actualidad con enfermedades adquiridas desde más temprana edad a comparación de antes. Ustedes si comparan, no sé si tienen la situación de abuelos, por ejemplo, y comparan su situación de vida, son personas que técnicamente llegan sanas. Es más, gran parte del deterioro de su cuerpo y demás, pues es propiamente por el uso. Sin embargo, en la actualidad, cada vez gente o personas más jóvenes tienden a enfermarse, y gran parte de eso se adjudica propiamente al consumo de alimentos que tenemos. Nosotros lo decíamos, muchas de las veces decimos, bueno, es que no voy a consumir un puré de tomate, vamos a poner el ejemplo, porque ya tiene conservadores, entonces mejor me voy al mercado y compro el jitomate. Sí, pero resulta que gran parte de ellos ya han sido regados o ya han sido modificados de manera genética, como lo platicamos en algún momento. ¿Cuál sería la única manera que ustedes podrían constatar lo que se están llevando a la boca? Pues solamente cultivándolo. Y en la situación modernista que tenemos de espacio, de demografía, de falta de tiempo, vida tan acelerada que
que manejamos en la actualidad nos es muy complicado. Entonces, pues técnicamente tenemos que alimentarnos de lo que tengamos a la mano. Sin embargo, gran parte de esos alimentos pues tienen cierto tipo de contaminantes o cierto tipo de organismos biológicos que afectan directamente a la salud. Las medidas completas, las 6 medidas que dio su compañera, son completamente válidas, no son difíciles y no dependen, como ella bien mencionó. No es la problemática de la industria, la problemática de la empresa, no, porque al final de cuentas ellos ya tienen marcos regulatorios de salud pública, de sanidad, de impuestos, de procesos, de controles, vaya, ya hay un marco regulatorio completo para hacerlo. Sin embargo, hay gran parte de responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir? Pues si nos cuidamos nosotros, pues en automático no vamos a tener ningún problema. Entre esas medidas que hacía su compañera, si ustedes se ponen a, no porque evidenciemos nuestros hábitos y demás, ¿no? Porque todos tendemos a hacer ciertas cuestiones tal vez no viables, como lo comentó su compañera, probablemente por falta de información. Decía, muchas de las veces yo lo he percibido, si yo congelo algo, por ejemplo, la carne, un pescado, ¿qué es lo que hago? Lo saco y para que le dé el sol, y lo he escuchado más de una vez, y ya, para que ahí se deshiele y sin ningún problema se pueda cocinar. Pues ya vimos que eso es completamente malo y suena muy lógico. Imagínense las bacterias del ambiente, del aire contaminado, del polvo y demás que están recayendo sobre ese alimento. Otra de las partes importantes que mencionó su compañera, el lavado de utensilios, por supuesto, el lavado de manos, ahorita que estamos en una situación de contingencia, que decían, a ver, no tiene por qué ser una medida extrema, técnicamente lo tendríamos que haber hecho desde un principio, desde que nacimos. Sin embargo, ahora con esta situación nos vemos en la mayor necesidad de tenerlo que realizar. Pues exactamente lo mismo pasa. Si así lo hacemos con nuestras manos, porque vamos a tocar nuestra cara, o lo que sea, imagínense el no hacerlo con los alimentos que van a entrar directamente a nuestro organismo. Eso es una cuestión completamente lógica y completamente viable. Otro de los puntos que tocaba también su compañera, la no mezcla de alimentos. Hay que tener mucho cuidado porque muchas de las veces también es muy simple que lo podamos realizar. Vamos, compramos, no sé, tengo 3 jitomates en mi casa, los tengo en su apartado específico del refrigerador, pero resulta que voy al mercado porque necesito más. Los 3 que están en casa probablemente ya los lavé y están desinfectados y están en su lugar. Y los que traigo, pues los desenvuelvo y los meto junto con los que ya están. Entonces hay que tener mucho cuidado de esas mezclas, porque al final de cuentas, las bacterias y los organismos, como también expresó su compañera, tienen una funcionalidad y esa funcionalidad no la van a parar por nada. ¿Qué quiere decir? Que ellas siguen trabajando y al final de cuentas lo que hacen es irse impregnando en todos los demás alimentos, sin importar de qué tipo de alimento sea. Vamos a pensar, no sabemos quién tocó y hay que tener mucho cuidado ahorita que tenemos esta problemática. Yo llego y muy probablemente tomo mi envase de, no sé, de leche, pero yo, porque así soy, pero ¿cuántas veces hemos visto en el supermercado que una persona llega y toca como 10 envases? ¿Por qué? No lo sé, pero toca 10 envases. Yo no sé si esa persona se lavó las manos, yo no sé si esa persona venía en el camión, yo no sé si esa persona venía tomada de la mano de alguien que tenga, que esté enfermo, por ejemplo, y que tosió antes de agarrarle la mano. Entonces imagínense todo lo que se les impregna en sus envases. Y yo llego con los envases y los vierto a mi refri, que están al lado precisamente de mi apartado de huevos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en automático nos vamos autocontaminando. Por ello, muchas veces cuando presentamos problemáticas, y su compañera hizo el ejemplo muy claro de la bacteria E. coli, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas de las personas luego se enferman y decimos, ¿pero cómo se enfermó? Si no comió nada que no haya comido, no comió fuera de casa. ¿Por qué fue esa problemática? Pues muchas de las veces se debe precisamente a este tema que acaba de exponer su compañera, que no es otra cosa que la contaminación microbiológica. Y hay rangos de contaminación que nosotros podemos visualizar, nosotros podemos ver tal vez si el agua se contamina, si el aire podemos percibir si está contaminado. Pero una contaminación microbiológica, como su nombre lo dice, son a niveles microscópicos. ¿Qué quiere decir? Que son imperceptibles a la vista. Entonces, eso los hace mucho más agresivos y mucho más delicados. Por ende, pues claro que mucho más peligrosos. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo para la alimentación directa.
todos los miembros de la familia, no solamente nosotros. Imagínense más aún en el caso que comentó su compañera. De ahí el punto que la bacteria E. coli fue tan agresiva con menores, porque los menores todavía no tienen bien fundamentada su cuestión intestinal, su cuestión de defensas. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues obviamente la bacteria no solamente los enfermó, sino que provocó defunciones de menores. Y con ello pues se tuvo que generar no solamente un marco regulatorio, sino también legislación en sanidad y recomendaciones para toda la gente que tiene este tipo de grupos en casa, o sea, en este caso menores, para tener que cuidar más aún su propia alimentación. Bueno, muy interesante el tema de su compañera. Con esto vamos a dar por culminados sus análisis de casos presentados en aula invertida. Con eso ya terminamos propiamente su actividad. Dígame. Me falta. Dígame. Profesora, te ¿Alfonso? quería preguntar algo. Sí, dígame. Bueno, era con respecto al tema. Sí, adelante. Sí. ¿Cómo puedo darme cuenta que los alimentos están contaminados? Si no es mucha molestia. Claro, ahí es la gravedad del problema, que nosotros no nos podemos dar cuenta porque no son tangibles a la vista. O sea, no hay manera, salvo que claramente tengamos microscopios o que claramente alimento por alimento que compremos nosotros lo estemos visualizando, o en su defecto que lo pasemos por filtros como las técnicas o las herramientas que nos comentó su compañera, de filtración, de sedimentación y demás. Pero si no, nosotros no tenemos ni idea de cómo detectarlo. Esa es la gran problemática y la gravedad del asunto. No tenemos mecanismos de cómo saber si mi alimento viene con alguna bacteria o viene contaminada por algún organismo. No hay manera. Por eso las recomendaciones de tener mucho cuidado antes de la propia ingesta. Así, Alex. Adelante, Wendy, y luego Anet, por favor. Profe, pero no va por eso, bueno, no sé si cuando los lavas se quita. Bueno, no se quita, pero está un poco más limpio. Claro, por Y supuesto. cada vez que consumes algo debes de lavarlo y, bueno, lavarlo bien. Forzosamente. Es más, les voy a decir una cosa, y esto, bueno, no sé si su compañera encontró información relativa a esto entre las recomendaciones. Muchas de las veces creemos que todas aquellas frutas o verduras, legumbres y demás que cuentan con cáscara, o sea, que digo, la voy a pelar, como para qué la lavo. No sé, se me ocurre un melón, por ejemplo, o una sandía. Digo, bueno, total, no me voy a comer la cáscara, pues ¿para qué la lavo? ¿No? Es que agarro, lo voy a cortar. No, eso también es malo. Se tiene que lavar, aún así la cáscara no se consuma. ¿Me explico? Porque imagínense, vamos a poner un ejemplo. Ahorita compramos una sandía para todos, ¿no? Y resulta que yo digo, pues se las voy a partir en pedazos, ¿no? En rebanadas, vamos a pensarlo, y pues al final de cuentas no se van a comer la cáscara, no se lava. Pero al final de cuentas, en mis manos me estoy quedando que pues todas las bacterias que contiene la sandía, cuando yo la tome, en automático se va a tener que vertir dentro de mi organismo. El detalle, y por eso muchas veces ha pasado imperceptible, porque resulta que como son microorganismos, o sea, son muy pequeños, se necesita una gran cantidad para que nos puedan afectar. Por eso, dependiendo también nuestro organismo, nuestra digestión, nuestra flora intestinal, muchas veces pasan desapercibidos, pero recordemos, hay organismos más sensibles que otros. Por eso, más de una ocasión hemos escuchado, no sé, una familia o un grupo de amigos comen lo mismo, pero resulta que solo uno se enferma. Pues por obvias razones, era el más sensible, probablemente a los otros no les ocasionó el daño, pero a esa persona sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí se eliminan, sí se eliminan. Se tiene la idea que con jabón, o sea, en el caso de este jabón con el que utilizamos para lavar las frutas y verduras, se quita a la primera, o sea, no hay ningún problema. Hay que tener mucho cuidado, y esto también es personal, porque sí lo he escuchado de personal de salud, con todas aquellas frutas, verduras que provienen de la tierra. Hay que tener mucho cuidado porque esas son mucho más susceptibles a que tengan mucho más impregnados estos elementos contaminantes. ¿Qué les puedo poner un ejemplo? La zanahoria, la fresa. La fresa es uno de los alimentos que contiene mayor número de organismos contaminantes porque crecen en la tierra. Imagínense todo lo que hay en la tierra. Todos sabemos anteriormente, ahora dicen que no me consta. Anteriormente cómo se creaban los abonos, ¿no?
Ahorita dicen que no, que ya son abonos químicos, obviamente que ya tienen una situación específica, pero al final de cuentas es tierra, hay basura, pasa por polvo, pasa, no sé con qué agua se vierta o se riegue, tampoco lo sabemos, no nos consta. Entonces, obviamente se impregnan de una mayor manera. Por eso se dice que en el caso de la fresa, por ejemplo, se tiene que dejar remojando, se tienen que tallar de una manera adecuada, tiene que tener mayor concentración de jabón. Es más, hay personas que le llegan a echar, no creo que le echan medio litro de cloro, ¿no? Unas gotas solamente, o hay líquidos específicos desinfectantes de ese tipo de frutas. La zanahoria es exactamente lo mismo. ¿Y qué podemos decir? Bueno, la zanahoria al final de cuentas se le quita la cáscara, sí, pero de todos modos tienen que lavarla previo a estarla pelando, digamos. Sí, entonces así es más o menos como funciona. ¿Sí se le quita? Sí, sí se le quita. Wendy. ¿Me falta alguien más? Yo quería hacer una contribución. Sí, adelante, Aneta. Bueno, es básicamente lo que estaba diciendo. No más quería decir que, pues, por ejemplo, mi mamá, con cuestión de las verduras y cosas así, los lava y aparte les echa el desinfectante que usted dice. Claro, Entonces, por efectivamente. ejemplo, con fresa y las zanahorias, el chayote, la papa, todo eso lo lava así. Exacto. Y miren, y al final de cuentas son alimentos que técnicamente se pelan, pero de todos modos, como toda la concentración la tienen ahí, no hay mejor manera que evitar problemáticas. La lechuga, por ejemplo. De la lechuga podríamos decir lo mismo. Yo he visto, vi en algún momento y me llamó mucho la atención, porque le quitaban hagan de cuenta, las capas, ven que son capas, le quitaban las capas de encima, ¿qué le puedo decir? 2 capas y lo demás lo picaban y así lo servían. Dije, Dios mío, imagínense, o sea, cuando se supone que al final de cuentas, al estar en capas, todos los elementos contaminantes se pasan hasta las últimas capas interiores. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues por supuesto que se tiene, y en esos específicos, como bien menciona su compañera, no solamente lavarlos, si se tiene algún líquido o alguna solución extra que se les puede ingresar para quitar lo mayor posible los elementos, excelente. De hecho, ustedes, si llegan a consumir la fresa, por ejemplo, lávenla, pero lávenla en un solo, antes de que la saquen bien y la laven, lávenla en un solo recipiente y van a ver la gran cantidad que deja de polvillos, de manchas, vaya, y aunque sea técnicamente fresa limpia, porque se supone que cuando ellos la sacan de la tierra, técnicamente la limpian, o sea, como que medio la limpian y la vierten para venta. Sin en cambio, si ustedes se percatan y la lavan, van a ver cómo se quedan los residuos. Y son residuos visibles. Imagínense todo lo que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces, la recomendación de su compañera en cuanto a lo que hace su mamá para poder desinfectar es excelente. Y con ello evitamos no solamente el daño en nosotros, y pues claramente el daño en menores. Y más ahorita con esta situación de enfermedad, pues nos volvemos todavía más delicados y más propensos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cuidar muchísimo la forma de cómo nos alimentamos. Bueno, ¿ya no hay alguna otra contribución? Creo que no. Miren, fue el último trabajo y el trabajo que más propició su participación, obviamente porque pues es el que tenemos más a la mano. Bueno, entonces si ya no hay contribuciones ni nada, dígame, Esmeralda. Pueden pasar yo. Ay, Esmeralda, faltas tú, adelante. ¿Sí te da tiempo? ¿Si acabas en unos 5, 6, 7 minutos? Sí. ¿Sí? Perfecto. O como tú me digas, o quieres pasar hasta la siguiente. Pues usted dígame. Pues si quieres, sobre todo para que no te... A ver, déjame ver. Sí, para que no te carreremos, porque la verdad es que si es deforestación, también es, obviamente creo que sí tenemos como varios comentarios de deforestación, y técnicamente acuérdense que ustedes salen unos 10 minutitos antes por la situación de su cambio de materia, pues para que no tengamos ninguna problemática. Ya nada más recordarles, se supone que ahorita, bueno, si acabamos y nos daba como que el tiempo para continuar. A ver, déjenme ver porque tengo un mensaje en... no, ya. Íbamos a empezar a hablar, que no se les olvide para que lo tengan, acerca de los delitos, acerca de la responsabilidad penal en materia ambiental. Obviamente recuerden que hablamos del artículo 52,
pero lo teníamos que relacionar con los delitos en materia ambiental que tiene previsto nuestro Código Penal Federal y nuestro Código Federal de Procedimientos Penales. Ustedes iban a buscar como un listado que se relacionara con estos delitos ambientales. Eso por un lado. Por el otro lado, les voy a pedir, porque pues obviamente ya va a ser hasta el siguiente martes, que investiguen nada más así información muy básica, porque vamos a ver algo que se llama el principio de quien contamina paga. ¿Sí? Es un principio de carácter internacional, bueno, pertenece al derecho internacional, o por lo menos ahí tiene su precedente. Van a investigar acerca de a ver, déjenme ver si lo tengo acá a la mano para pasarles el nombre bien. Ya si no nos da tiempo, bueno, pues ya lo comentaríamos después, pero yo creo que sí nos da tiempo. Es el caso de Trail Smelter. Smelter. Trailsmelter. Fue un asunto de carácter ambiental, de carácter transnacional que se dio en el año de 1941, ¿sí? Entonces ustedes van a investigar nada más a manera de recabar un poquito de información. Es un poquito complicado y de una vez se los comento, porque gran parte de los referentes que tenemos nosotros es en inglés. O sea, la realidad es que hay muy poquita información en español. Gran parte de ella está en inglés porque obviamente es un precedente en donde intervino precisamente Estados Unidos. Si encuentran lo que encuentren, no hay ningún problema, solamente para que podamos ir entendiendo la relación de este principio, del nacimiento de este principio con este asunto. Yo se los voy a comentar, de hecho traté de investigar un video que nos ilustrara un poquito, un video corto que nos ilustrara de este principio, pero les voy a ser muy honesta, no hay, solamente hay videos en inglés y bueno, va a ser un poquito complicado. Entonces, por eso mejor se los dejo y si ustedes encuentran alguna información relacionada, adelante. Si no, de todos modos, el día lunes ya les estaría pasando una proyección de Prezi en donde pues nos explico un poquito en qué consistió la problemática, ¿sí? ¿Hasta que tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna contribución, algo más? ¿No? Bueno, voy a pasar, ya no les voy a pasar lista, ya obviamente les voy a tomar una foto de los que están presentes. Según yo, están 3, 4, 5, 6, 7, 8. Técnicamente son 9, o sea, solamente me falta una persona. Yo les anoto en un momento su pase de listas y sin ningún problema. Bueno, entonces si ya no tenemos ninguna contribución, pues los dejo que se retiren. Cuídense mucho y que tengan bonito día y pues inicio de casi de fin de semana. Gracias, hasta Gracias igualmente. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Adiós, cuídense. Adiós. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Net. Y Olivia.